En los mundiales hay selecciones debutantes, unas que no pasan de fase de grupos y otras que llegan lejos. En este video repasaremos las selecciones de debutantes de cada mundial, desde 2006 hasta 2022. En el mundial 2006, hubieron 5 selecciones debutantes. Empezaremos con Yugoslavia, o más bien Serbia y Montenegro. Serbia y Montenegro no era lo mismo que Yugoslavia. Esta selección tendría su primer y único mundial. En el 2006 estuvo en el grupo C junto a Argentina, Países Bajos y Costa de Marfil. En el primer partido perdieron 1-0 contra Países Bajos. En el siguiente partido, fueron humillados 6-0 por la Argentina, y en ese partido Messi anotaría su primer gol en los mundiales, y con esta segunda derrota quedaban eliminados. 5 días después, el 21 de junio, jugaban contra Costa de Marfil. Serbia-Montenegro perdió 3-2, terminó en la última posición del grupo C con 0 puntos y también fue la peor selección de ese mundial. Otro debutante fue Costa de Marfil, quedó en el mismo grupo que Serbia y Montenegro, estarían en el grupo C. En el primer partido perdieron 2-1 contra Argentina, 5 días después perderían otra vez 2-1 contra Holanda, y con esta derrota quedaban eliminados. Ganaron 3-2 a Serbia-Montenegro, y quedaron eliminados, pero al menos se fueron con una victoria. Costa de Marfil quedó en la posición 19 de 32, eliminados en fase de grupos. En tercera posición, otro debutante fue República Checa como nación independiente de Checoslovaquia. En su primer partido golearían 3-0 a Estados Unidos, con un golazo de Rosicky, y quedaron momentáneamente como líderes de grupo. 5 días después perdieron sorpresivamente 2-0 contra Ghana, y para el siguiente partido tenían que ganar sí o sí contra Italia para clasificar, pero la realidad fue que perdieron 2-0, con goles de Materazzi y Filippo Inzaghi. Con esta derrota quedaron eliminados del mundial en tercera posición, con 3 puntos de 9 posibles, y también fue una decepción de ese mundial ya que se esperaba más con el tremendo tridente que tenían, y quedaron en la posición 20 de 32. Otra selección debutante fue Togo, quedaron en el grupo G, con Francia, Suiza y Corea del Sur. En su primer surcoreanos, después perdieron 2-0 contra Suiza, y 5 días después perdieron otra vez 2-0 contra Francia, y quedaba en la tercera posición de su grupo con 3 derrotas, en la posición 30 de 32. Otra selección debutante de este mundial fue Ucrania, y también fue la única selección debutante de este mundial en clasificar de fase de grupos. En su primer partido perdieron 4-0 contra España, pero se recuperaron al ganarles 4-0 a Arabia Saudita, y el 23 de junio se hallaron su clasificación a octavos al ganarle 1-0 a Túnez. Los ucranianos quedaron en segunda posición del grupo H con 6 puntos. En los octavos de final tendrían un partido cerrado contra Suiza, en el que se fueron a penales donde los ucranianos ganaron 3-0. En cuartos de final se enfrentaban contra Italia, la futura campeona de este mundial, y aquí perdieron 3-0, pero cerraron su participación siendo selección sorpresa, y quedaron en la posición 8 de 32. Otra selección que jugó en el mundial 2006 fue Trinidad y Tobago, quedaron en el grupo B junto a Suecia, Inglaterra y Paraguay. En el debut sorprenderían al empatar con Suecia, después perdieron 2-0 contra Inglaterra, y después perdieron 2-0 contra Paraguay, quedando como últimos de grupo con un punto sumado con 2 derrotas y un empate, quedando en la posición 28 de 32. Otra selección debutante en el mundial 2006 fue Ghana. En su debut perderían 2-0 contra Italia, después sorprenderían al ganarle 2-0 a República Checa, y después ganaron 2-1 a Estados Unidos, clasificándose a octavos como segundo de grupo. En octavo fueron derrotados 3-0 contra Brasil, cerrando su participación. Otra selección que debutó en Mundial 2006 fue Angola, quedaron en el grupo G junto a Portugal, México e Irán. En su debut perdieron 1-0 contra Portugal, después empatarían sin goles ante México, y en la última jornada empataría 1-1 contra Irán. Sin embargo, este empate no servía ya que quedaban eliminados en tercera posición con 2 puntos. Para el Mundial 2010, solo hubo una selección debutante que fue Eslovaquia, después de independizarse de Checoslovaquia. En su primer partido empataron 1-1 con Nueva Zelanda, para su siguiente partido perdieron 2-0 contra Paraguay, pero sorprendieron al mundo al ganarle 3-2 a Italia, y con esta victoria clasificada a octavos con en segundo lugar con 4 puntos. Para los octavos de final tenían un partido difícil contra Países Bajos. Los eslovacos dieron un poco de batalla pero perdieron 2-1, pero fue una selección sorpresa de ese mundial, sobre todo con la victoria contra Italia, y se hallaron su participación en los octavos de final en la posición 16 de 32. También para el Mundial 2014,
Solo hubo una selección debutante, esta selección fue Bosnia y Herzegovina, para su primer partido, perdieron 2-1 contra Argentina, ando un poco de batalla en el partido, 6 días después perdieron 1-0 contra Nigeria, y con esta derrota quedaban eliminados del mundial, para su último partido ya eliminados ganaron 3-1 ante Irán, y sellaron su participación con 3 de 9 puntos posibles, con una victoria y 2 derrotas, y quedaron en la posición 20 de 32. Para el Mundial 2018, hubieron 2 selecciones debutantes, Islandia y Panamá. Islandia en su primer partido, sorprenderían el de empatarle 1-1 a Argentina, para su siguiente partido perdieron 2-0 contra Nigeria fallando un penal, y tenían que ganarle sí o sí a Croacia, y que Nigeria y Argentina empaten para que puedan clasificar. El resultado de su último partido fue una derrota 2-1, ¿y cuál es el resultado que han eliminado del Mundial como último de grupo? Con 1 de 9 puntos, la otra selección debutante que fue Panamá, estuvo en el grupo G, un grupo difícil con Bélgica, Inglaterra y Túnez, para su primer partido perdieron 3-0 contra Bélgica, después perdieron 6-1 contra Inglaterra, donde fue la mayor goleada de ese mundial, pero al menos anotaron su primer gol en los mundiales, y para su último partido ya eliminados, perdieron 2-1 contra Túnez, y cerró su participación con 3 derrotas y 0 puntos, y también fueron la peor selección de ese mundial. Para el Mundial 2022, solo una selección debutante y fue el organizador Qatar, para el partido inaugural, perdieron 2-0 con Ecuador, y decepcionaron en el debut 5 días después, perdieron 3-1 con Senegal, y con el empate de Ecuador contra Holanda quedaban eliminados, ya sin chances de clasificaron, perdieron 2-0 contra Holanda, cerrando su participación con 3 derrotas 0 puntos y también siendo la peor selección de este mundial, y también mucha gente dice que fue la peor selección anfitriona de los mundiales, peor que Sudáfrica, y bueno, yo hasta acá llego, no se les olvide suscribirse, y darle al botón de like, adiós.